Ya, entonces la charla del día de hoy, de esta noche, es la introducción al análisis de datos usando entornos dockerizados. Vamos a utilizar un Docker con R que va a tener instalado el lenguaje R y RStudio para hacer más fácil los scripts. Si ustedes son de la vieja escuela, sabrán que R anteriormente fue una terminal un tanto tediosa de programarlo. Entonces hace algunos años atrás se creó este RStudio para facilitar las cosas y la visualización. Oracle 18C, el 18C Express, que es la base de datos Oracle que tiene liberado para la comunidad. Se creó esta pequeña charla con Edwin González y mi persona, Kevin Farinango. Edwin González es una persona que nos ayudó con el dataset. Este dataset es de su empresa y simplemente Edwin González nos facilitó el dataset y hizo el análisis de Pareto. Luego le invité a Edwin a participar, pero desapareció Edwin, nunca más me contestó los mensajes, así que Edwin, si estás aquí, por favor, eh, déjanos tus comentarios abajo en el video para que nos comentes un poco más sobre tu experiencia. Ya, bueno, me presento. Soy Kevin Farinango, tengo actualmente 23 años, soy totalmente un geek, activista del software libre, cofundador de la comunidad Python Quito, estudiante de sistemas, soy un autodidacta, auditor interno de las ISOs presentes ahí y soy aficionado de la inteligencia artificial y la ciencia de datos desde hace unos 6 años, no, miento, unos 4 años atrás me gustó este mundillo y he empezado a estudiarlo y a trabajarlo. Bueno, la agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un poco qué es RStudio, la base de datos Oracle, Docker, qué es Docker, el stack usado en el proyecto, la configuración de los contenedores y persistencia de los datos, la exploración y el análisis de datos, qué es el análisis de Pareto, para qué sirve, demostración de RStudio consumiendo los datos de Oracle y la persistencia de los mismos, un resumen ejecutivo de la importancia y los tips de creación del mismo. Vamos un poco qué es R. Como les comentaba anteriormente, R en sus primeras versiones era esta pequeña terminal que como todos los lenguajes tú codificabas las instrucciones y el lenguaje respondía. Posteriormente, RStudio se creó como un IDE para programar en el lenguaje R. Esto facilita la visualización de los datos y la creación de los scripts. Tiene muchas cosas por detrás como el Markdown, podemos hacer código en HTML, podemos hacerlo en PDF, pero en esta ocasión solo vamos a hacer en los scripts de la terminal. Oracle es una de las compañías, una de las importantes compañías de base de datos. Es, en mi parecer, la más importante, que tiene la herramienta más robusta hasta el momento. Y es súper importante y en todo el mundo se utiliza. Tengo entendido que igual en mi país Ecuador, utilizan el IES. El IES es una institución pública de salud. El IES es el seguro de salud que tiene todo el Ecuador. Entonces, toda la data que tenemos de todos los ecuatorianos que están trabajando están guardados en esta base de datos Oracle. Como les comentaba, la base de datos que vamos a utilizar hoy es la gratuita, la Express. Los recursos que necesitan los recursos que pueden tener es 12 gigabytes de datos de usuarios, o sea, 12 gigas de espacio. Debes tener 2 gigabytes de RAM para montar la base de datos. Tienes hasta 2 hilos de CPU y hasta 3 bases de datos conectables dentro de este pequeño stack gratuito que nos otorga Oracle para hacer nuestros pequeños proyectos. No es recomendable que empieces con Express Edition si por ejemplo vas a tener una empresa de aquí, o sea, vas a comenzar con Oracle y no tienes
el aparataje económico como para pagar las licencias. No es recomendable que utilices Express porque si se te acabó ya las 12 gigas que tenías, luego tienes que migrar a otra base de datos, buscarte otra base de datos, pero si tienes el alcance económico y estás iniciando con esto, no hay ningún problema. Pero en mi recomendación, la licencia de Oracle es demasiada cara. Pero si tienes las posibilidades, puedes dártelo. Si no, utiliza el Express Edition para, para poder hacer cualquier ejercicio. En este caso, Edwin en su empresa trabajaban con Oracle, entonces se nos hizo más fácil el paso de una al otro. Bueno, vamos a ver lo que es el Docker. Docker son unos pequeños contenedores que son aislados de tu computador. Esto generalmente me gusta utilizarlo debido a que en tu contenedor puedes poner cualquier sistema operativo. No, bueno, no cualquiera. No sé si con Mac se pueda poner un contenedor, la verdad, no sé. Pero sé que tienes contenedores Linux y tienes contenedores Windows. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes en tu computador y tú instalas Docker. Docker es una pequeña cajita, un contenedor, no sé si han escuchado de los containers que vienen por los barcos. Básicamente es eso, es un contenedor aislado de tu computador. Entonces, ¿qué es la ventaja de este contenedor? En este pequeño espacio, tú puedes instalar un sistema operativo, por ejemplo, un Linux, sin interfaz gráfica, sin programas innecesarios. Eso hace que se optimice los recursos dentro del contenedor y puedas instalar, por ejemplo, Python 2 en un contenedor con Ubuntu, en otro puedas tener tu contenedor con Debian y Python 3, en otro puedes tener PHP, tu Ubuntu con PHP 3 y así puedes tener N versiones de N lenguajes que necesites para tus proyectos y eso no interfiere en tu computador. Generalmente cuando tú eres un desarrollador, al principio, cuando todavía no conocía Docker, ¿qué es lo que necesitaba hacer? Es instalar Python 2.7 en esa época y instalar Python 2 y luego coger, eliminar la versión e instalar otra versión y luego estar así cuando me tocaba presentar un proyecto, sacar el Python 2.7, instalar el 3 y así. Era totalmente una locura. Luego que ya conocía los Docker, puedo tener en mi misma computadora en un contenedor con las librerías necesarias para el proyecto y con un Python 2.7 y en otro contenedor con las librerías necesarias para otro proyecto. Ya más o menos esta es una parte teórica, pero ya después vamos a ver cómo se crean los ficheros y eso. Como es un pequeño conversatorio más que un taller, voy a dejar igual algunos links a los videos de mi canal porque ahí se expresa un poco más de cómo se crean los ficheros de Docker y cada uno de ellos. Aquí solo es un conversatorio un poco rápido y para hacer más resumida la pequeña charla. Bueno, las líneas de comandos que vamos a utilizar es para Docker Oracle, vamos a tener en este espacio, vamos a mandar a montar el Docker con el nombre Docker Oracle. Vamos a ocupar, este es el puerto de nosotros, este es el puerto del contenedor. Tiene dos puertos, los dos se pueden utilizar para hacer la conexión. Pero por lo general, si no me equivoco, te recomiendan utilizar el 521. El 1521, déjame ver. Déjenme confirmar esa parte. A ver, vamos a desconectar. A ver, vamos a cancelar. A ver, gestionar base de datos. A ver. Sí, es el 1521. Ya. Entonces vamos a ponerle nuestra contraseña, que mi password de seguridad,
Vamos a utilizar el carácter UTF-8 para la persistencia y que pueda utilizar ñes y todos los símbolos latinos. Dentro de nuestro pequeño dentro de nuestro otro contenedor que va a tener a Oracle, a RStudio, vamos a compartir una ruta que se va a compartir dentro de nuestro contenedor y dentro del... Vamos a explicarlo mejor acá. Ya. Entonces, aquí tenemos, esto es un Docker Composer. Docker Composer es una herramienta que nos permite utilizar Docker files de múltiples contenedores. En este pequeño archivo podemos modificar los puertos de nuestros dos contenedores. Por ejemplo, aquí utilizamos en este caso el Docker Composer versión 3 y tenemos el contenedor Oracle y RStudio. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Creo que Madeline tiene su micrófono encendido. No sé si Madeline nos puede ayudar con apagando su micrófono. Entonces, en este pequeño archivo de Docker Composer, nosotros utilizamos la versión 3 y tenemos dos contenedores. Uno que se llama Oracle DB y otro contenedor que es el RStudio. Dentro de esta nosotros utilizamos una imagen creada. Esta imagen en este caso nosotros creamos la imagen para facilitarnos el trabajo. Estas imágenes se pueden bajarse. Docker Hub. Estas imágenes están en Docker Hub. Hay imágenes para todos gustos y sabores. Hay para Python, hay para Mongo, hay para MySQL, etc. En este caso nosotros tenemos una imagen creada específicamente para este proyecto. ¿Por qué se crean estas imágenes? Estas imágenes se crean debido a que al instalar nuestro contenedor necesitamos librerías externas. Por ejemplo, para utilizar RJDBC necesitamos instalar unos paquetes dentro del sistema Linux. Y también para instalar Tidyverse necesitamos otro stack de librerías. Entonces, cuando tú mandas a hacer un deploy del mismo contenedor, esas librerías se van a demorar instalando de nuevo. Esas librerías, depende de la cantidad y del espacio que requieran, esas librerías se van a demorar. Entonces es por eso, es recomendable, si ya tú tienes el stack que vas a utilizar, por ejemplo, RStudio con tus librerías JRDB, tengas instaladas y luego posteriormente crees una imagen y esa imagen le subas al Docker Hub para que solo con ella solo le jales de tus contenedores, de tus imágenes creadas y ya tengan las librerías puestas dentro de ellas. Aquí nosotros vamos a ocupar dentro de nuestro sistema operativo vamos a ocupar este slash significa que estamos dentro del home. Entonces nosotros vamos a dentro del home, vamos a ocupar literalmente este pequeño carpeta que está compartida en tu computador y en tu contenedor. Esta es charla, RStudio Oracle y estamos compartiendo esta pequeña parte. ¿Para qué hacemos esto? Esto es para compartir los documentos, tus ficheros dentro de nuestro pequeño sistema. Vamos ahora a verlo acá. Acá no. Acá tampoco. Acá sí. Ya. Entonces, como podemos ver, vamos por aquí. Vamos a terminar. Ya. cd.ls. Ya. Entonces, cuando nosotros compartimos, literalmente se comparte esa carpeta, nosotros tenemos nuestros archivos, estos de aquí, y fácilmente nosotros podemos ver tanto en nuestro sistema operativo como en nuestro contenedor. Este contenedor está compartido a tu contenedor y puedes acceder desde tu sistema operativo.
Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a hacer esto, vamos a pegarlo aquí, vamos a ver si funciona, vamos a mandar otro ls y ahí está. Script copy. Entonces es una comunicación direccional, tú recibes, tú respondes. Bueno, una vez que ya tenemos más o menos la noción de cómo se crearon estos contenedores, vamos a hablar un poco sobre el Docker Composer ya está, el Dockerfile también ya está un poco escrito. Vamos a hablar un poco sobre la arquitectura del proyecto. Como les explicaba, Edwin nos ayudó con esta data, con su data. Esta data estaba de esta forma. Él solo extrajo la data de su compañía y nos mandó para este pequeño conversatorio. Entonces, el primer paso para hacer un poco de análisis de datos, tenemos que saber bien qué estructura va a tener. Por ejemplo, ¿por qué en esta parte de aquí tienes un espacio en blanco? ¿Por qué tienes ceros? Si tienes un ID de identificación. Entonces, preguntando a la persona dueña de la base de datos, la persona que trabaja con la base de datos, la persona que creó, la persona que sabe cómo está estructurada, nos dijo que este era un pequeño error. Que esta persona con este ID iba a comprar algo. Pero al final de cuentas el señor se retractó, ya canceló su compra y no se hizo efectiva la compra. Entonces estos pequeños datos ensucian nuestra base de datos. Porque tenemos que fue del departamento de servicio financiero, tenemos ID pero no tenemos nada. También hay otros datos que tienen, por ejemplo, el organizador horizontal de BAC19, Leviton. Asumo que es un dispositivo pasivo, ignoro qué es, pero tiene aquí un 1 y un 0. Y preguntándole a Edwin, nos dijo que esta persona hizo una devolución de ese producto. Entonces, en uno salió y en otro hizo la devolución. No, miento. Aquí era una regalía. Los que están con menos son devoluciones. Entonces, primer paso que nosotros debemos saber es la estructura de cómo está formada la base de datos, qué campos son, qué campos deberían ir y cuáles no. Entonces, para ello, para mejorar un poco el flujo de esto y que se eviten este tipo de errores que tienes campos vacíos que no te sirven, entonces le recomendamos a Eric hacer lo que era un trigger. Un trigger básicamente es un disparador para las personas que no sean muy apegadas o no tengan una noción muy clara de la base de datos. Básicamente un trigger es un disparador que se puede poner antes o después. En este caso el trigger que se creó para la base de datos de Edwin era que antes de hacer la persistencia, antes de crear cualquier cosa, verifique que los datos estén completos. Entonces, si nos vamos a ver aquí este pequeño trigger, aquí. Ya. Entonces, ¿qué le decimos de aquí? Aquí vamos a hacer los queries, aquí vamos a hacer... Ya, aquí estamos creando el trigger. Antes de insertarme cualquier dato en ventas, verifícame que estos datos estén completos. Y no para evitarme ensuciar los datos de esta forma. Que si no tiene nada me ponga 0. Pero tengas aquí una anotación de grupo. Porque esto me puede puede dañar mi análisis. Debido a que si es que nosotros sin saber nada solo cogíamos y mandábamos esto a contar, les agrupábamos por los nombres, teníamos un conteo de grupos que en realidad no existían, o que fueron errores de la base. Entonces teníamos en nuestro análisis un servicio financiero extra, teníamos
otro servicio de financiero extra que son en realidad falsos que están en tu base de datos. O sea, esos datos no deberían estar ahí. Entonces, para ello, le dijimos, le comentamos a Edwin y le propusimos esta mejora. Él conversó con la persona encargada de sistemas y pusieron el trigger para evitarse eso. Entonces, esto es el beneficio de saber un poco de SQL para facilitarte de una u otra forma tu trabajo como analista de datos. Ahora bien, ya que hablamos sobre los triggers y más o menos de cómo va todo esto, vamos a hablar sobre la arquitectura. Entonces, nosotros tenemos una data, que en este caso es de este pequeño CSV de aquí. Este pequeño CSV de aquí va a ser persistido dentro de nuestra base de datos Oracle. Y RStudio va a estar el que manda, el que consulta y el que consulta, el que filtra y el que presenta los datos. Hubo una discusión muy interesante dentro del grupo que me gustó mucho, que un usuario nos preguntó cómo podía hacer que la base de datos no sea réplica. O sea, él lo que hizo es coger la base de datos pura y dura, traerla a memoria y de ahí hacer sus consultas. ¿Por qué no es bueno y por qué no en mi caso no recomendaría eso? Porque primero, si trabajas con más de 3 millones de datos, cargar todo eso a memoria es una locura. Y luego de tener tus datos en memoria y empezar a hacer consultas dentro de memoria es algo ilógico, teniendo una base de datos que está creada para ello. Es como tú irte al supermercado teniendo un carro, el carro es la base de datos y yéndote a pie. Entonces, yéndote a pie es coger los datos y meterlos en memoria. No sé por qué quería hacer eso, pero lo hizo. Pero no es recomendable porque tú tienes un sistema de gestor de base de datos que está creado como para hacer los filtros, el conteo, la agrupación y todo ello. Y no vas a traer todos tus datos a memoria. Una vez que traes a memoria, dependiendo, hubo un caso en que yo estaba haciendo 10.000, hubo un caso en el que yo estaba trabajando con 100.000 datos y encontré una función que me permitía hacer lógica difusa de de los datos en sí. Necesitaba hacer un filtro para sacar los datos repetidos de los otros y hacer un pequeño sinónimo para que, por ejemplo, uno que me diga doctor, otro que me diga doctora y otro que me diga doctores sean el mismo y no que me clasifique por los tres diferentes. Entonces eso fue una locura. Estaba trabajando en Colab y mis 12 gigabytes de RAM se fueron al paso y no terminó de hacer el proceso de lógica difusa. Entonces, entonces, sabiendo eso, por eso no recomiendo trabajar los datos en memoria si tienes un gestor de base de datos. Ojo, no estoy diciendo que a tu base de datos sí le puedes hacer los análisis necesarios, que cuente, que filtre, que te agrupe y todo ello. Pero si necesitas cruzar variables, ya tendrías que hacer dos consultas aparte y vamos a ver eso en un ejemplo aquí. Ah, aquí, esto era muy importante. Cuando se paró el Oracle DB, tenía que pararse 100%, tenía que estar 100% completo, 100% arriba, porque si tú querías eh, conectarte a la base de datos salía un error medio raro, que tenía errores de seguridad, y bueno, el error normal de fallo de autenticación. Pero eso fue me costó un par de horas entenderlo porque estaba subiendo y bajando el contenedor y uno de ellos, y no sabía esta parte. Entonces cuando el contenedor estaba al 50% y al 40% yo quería entrar a la base de datos y me salió un error de seguridad. Estuve tonteando por ahí un montón de rato y vi que al final solo tenías que esperar a que esté 100% completada y arriba la base de datos. No sé por qué, eso no tengo ni idea. Oracle no lo he manejado solo por Edwin. Aquí, la lista de videos para instalar el proyecto. Antes de irnos al proyecto, vamos a hablar sobre un poco sobre la lista que se creó
que cualquier persona que tenga curiosidad pueda clonar el repositorio. Dentro de este pequeño video vas a tener el link al proyecto, vas a tener el cómo se clona, vas a tener un pequeño video. Me gusta tener los pequeños así videos cortitos, súper cortitos, donde solo puedas ver los comandos y literalmente ahí yo no hablo. Solo pones play, ves lo que se hace en la consola, ves cómo se hace un git clone, ahí ves cómo estás creando una carpeta, todo por terminar. Clonas el proyecto está arriba, si no me equivoco está arriba, está público, para que todas las personas que tengan la curiosidad o quieran hacerlo, quieran probar este pequeño proyecto que se hizo para la charla, tengan la facilidad de hacerlo. En este primer video vas a ver lo que es un git clone, vas a ver cómo se clona el repositorio. En el segundo paso vas a ver de dónde se saca la base de datos. Esta base de datos no es mía, la agarré de otro lado. En el tercer video está el link al video original. Vas a ver cómo se descarga, cómo se tiene que instalar. El tercer paso es ya montado en los dockers. Aquí están también para que instales como el Docker en Windows, en Mac, en GNU, en lo que tengas. El System el Start Docker Service para activar al demonio de Docker si recién lo estás instalando. Con el comando Docker verificas si está en ejecución. Aquí mandas a levantar el repositorio. Básicamente son pasos súper sencillitos que si sigues el video puedes clonarlo. No hice un video de cómo hacer no hice un video explicando esto porque la verdad Edwin teníamos la idea de hacer este pequeño taller los dos juntos, pero a que Edwin ya desapareció no podemos hacer la parte de explicar esto, pararnos aquí y se demora un montón el Oracle Express Edition. Entonces, ve los videos. Si tienes algún comentario, escríbeme en el comentario del video. Al final creo que tengo mi correo para si tienes alguna duda lo escribas. No hay problema. ¿Tiene alguna pregunta? No, ya. Continuamos. Entonces, en el cuarto video ya vas a ver cómo se le pone a producción. Vas a ver cómo se lo pasa. Dónde tienes que sacar la IP de un contenedor, dónde tienes que poner tus puertos, porque tenemos aquí, por ejemplo, esto es facilito de explicar. El user y el password David es para el contenedor de RStudio. Si nosotros vamos a nuestro contenedor, este pequeño contenedor, ya lo perdí, aquí está. Si nosotros queremos aquí, vamos a una ventana privada. Nosotros este contenedor va a pedir estas credenciales de user y de password. Igual, para hacer la conexión es necesario tener la contraseña de la base de datos. Igual, esta, como no es mi contenedor, no tengo ni idea, pero esta no se puede cambiar. Entonces nosotros vamos acá, tenemos esta conexión, vamos a hacer nuestra conexión, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner nuestra pequeña contraseña. Una vez dicho eso, cómo se creó los contenedores, ahora sí vámonos a lo chido. Ya estuvimos hablando de la parte de los contenedores, estuvimos hablando sobre un poco lo que es los triggers. Vamos a hablar un poco ahora sobre el script. En este caso se utilizó R como lenguaje de programación y vamos a utilizar las librerías RJDBC, Tidyverse, Grid Extra y Grid. Grid Extra es para los gráficos. Vamos a instalar los paquetes necesarios y vamos a revisar que todos los paquetes estén instalados correctamente. Vamos a cambiar nuestro fichero de trabajo y vamos a saber en qué fichero de trabajo estamos. Entonces aquí, si nosotros mandamos de aquí, estamos trabajando dentro de este directorio. No es el directorio de acá, bueno, sí es el directorio de acá, pero dentro de nuestro contenedor. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque sin esta parte de volúmenes
que se comparten dentro de tu contenedor y dentro de tu carpeta, no puedes trabajar, no puedes pasar un fichero así como lo hicimos esta vez, copiar y pegar. Tendrías que tener un wget, tendrías que pasarlo por otros lados a tu contenedor, porque no están compartiendo esa carpeta específica. No sé si me entienden. Si no me entienden, por favor, me hacen saber. Entonces, entonces ya sabemos en qué directorio vamos a ocuparlo. Vamos a saber, vamos en líneas de comando a saber en qué directorio estamos trabajando. Esto es súper importante. Como podemos ver aquí, necesitamos, para hacer la conexión JDBC, necesitamos el driver de Oracle y el pad en donde se encuentra. En este caso el pad es Home, David y OJDBC 8 ya. ¿Dónde está esto? Bueno, podemos verlo aquí. Aquí. ¿Dónde está? Lo siento. Estaba en terminal. Ya, aquí está. Entonces, el driver que necesitamos específicamente es ese. Y lo podemos ver por aquí o lo podemos ver en nuestra pequeña carpeta, que es esta de aquí. ¿Dónde nos encontramos este driver? Igual está en el repositorio. Ya es solo coge, bájate y usa. Pero igual Muchas veces en este canal el mundo de la programación es un mundo muy... Ay, lo siento. Entonces es bájate el contenedor y deploy y usa. Pero entonces el driver está libre, es de Oracle mismo y está en su página. Entonces continuamos. Para hacer la conexión necesitamos eso. Para saber la IP es muy importante saber la IP de tu contenedor que tiene Oracle. Vamos a ocupar el system y Oracle 18 como para el nombre. Este es el nombre de nuestra base y este es el usuario que vamos a ocupar. Este es el usuario y esta es la contraseña que colocamos aquí anteriormente. System y la contraseña que les muestro acá, que es Oracle 18. Vamos a ocupar las mismas credenciales. Esto es lo más importante. Vamos a ocupar el 1521 de XE. Aquí vamos a... Aquí, ¿qué es lo que decimos a nuestro pequeño R? Vamos a leer en nuestro archivo en formato CSV, que es el de acá, el que tenemos abierto. Vamos a sacar los valores que tienen... vamos a eliminar los valores que tienen falso en todas sus filas. Vamos a ocupar el file encoding latin-1, que es para que no se nos quiten los caracteres con tildes, con ñes, etcétera. Básicamente los caracteres que ocupamos aquí en Latinoamérica. Y vamos a poner NA strings. Vamos a los archivos que las filas, las columnas que estén con vacías, vamos a ponerlos con NA. Aquí vamos a hacer un pequeño, vamos a ver una pequeña vista de lo que tenemos, las columnas del departamento. Tenemos aquí un int, un char, un double. Vamos a omitir los NA. Vamos a hacer ya un proceso de limpieza de datos. Ya ahora vemos que tenemos estos datos eliminados. Vamos a ver la data limpia. Ya de las 604.000 que teníamos, ahora tenemos 594.000 filas que ya están limpias. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña parte? Vamos, como tenemos nuestro archivo CSV, vamos a ver qué necesitamos para crear las filas, las columnas en nuestra pequeña base de datos. Para eso vamos a eliminar, vamos a contar el decimal. Esto es algo súper importante que es una buena práctica de programación, dividir tu código en funciones. En esta pequeña parte vamos a mandar vamos a recorrer cada columna, cada fila y vamos a mandar a nuestra pequeña función para que cuente nuestros decimales.
y nos saca el número de cuántos decimales necesitamos. Esto es sumamente importante cuando trabajas con una base de datos y esta base de datos, por ejemplo, no va a crecer. O sea, tienes una data y esta data, por ejemplo, te mandaron un deber. Te dan esta data, tienes 600,000 filas. Dentro de ella, para optimizar el espacio que tenemos en nuestra pequeña base de datos, nosotros vamos a mandar este, por ejemplo. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números y 2 decimales. ¿Por qué es importante esto para Oracle? Nosotros sí, cogemos y mandamos double y que la base de datos coja lo que tenga que coger de espacio de memoria. Eso no es óptimo si sabemos que nuestra base de datos, en este caso, se va a quedar ahí y no va a cambiar. O que nosotros no vendamos más de 1 millón, nuestro producto más caro sea de 1 millón. 1 millón no tenemos más productos. Entonces, darle a la base de datos, dejarle ese espacio vacío que ocupe lo que quiera dentro de sí, es malgastar recursos. Entonces, por ello nosotros vamos a contar cuántos números tenemos, cuántos decimales, para específicamente decirle, ok, en nuestra columna de base de datos vamos a mandar para nuestro ID necesitamos solo una columna que me permita ingresar dos números. Para el departamento vamos a ocupar una columna tipo carácter con 53 espacios. Para nuestro ítem ID vamos a ocupar un dato integer con 9 espacios. Y así para la descripción. La descripción, la extensión más larga de nuestra descripción solo tiene 131 caracteres. Entonces, con nuestra pequeña script que tenemos aquí, ya nos dice cómo tenemos que formar nuestra pequeña base de datos sin desperdiciar recursos. Como anteriormente les comentaba, Oracle solo te da 12 gigabytes para tu Express Edition. Y entonces si ocupas esas 12 gigas que te dan, ya obligatoriamente tienes que comprar la licencia. Entonces, para optimizar el espacio, gastar menos recursos, únicamente si sabes que vas a vender tu, tu cosa más cara es de 99.99 mil, 99,000 y no vas a subir de ahí, puedes hacer esto. Pero si tú estás en constante cambio, ya no, tu producto más caro ya no es de 10,000, sino es de 100,000. ¿Por qué no vamos a decir 20,000? Porque va a utilizar la misma extensión. 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 99,000. Van a ocupar la misma extensión. El mismo número de caracteres. O número de espacio. Entonces, vamos a ocupar. Entonces, esto es para optimizar el espacio de tu base de datos. Hay personas que sí he visto que cogen y dejan el número ahí botado. Entonces la base de datos coge el más alto. Y es un desperdicio de recursos porque si tú tienes un espacio donde alcanzan 10 caracteres y solo pones uno, entonces los 9 caracteres restantes se van a quedar vacíos. No es que no van a ocupar espacio, te van a ocupar una miseria de espacio, pero van a seguir contando. Todo el espacio que no ocupes va a estar reservado para los 9 caracteres. Así en toda tu base de datos solo tengas un número de... Tienes un array de 99 y solo ocupas 2. La fila va a tener esos 10 espacios reservados. Así ocupes 1, ocupes 2, ocupes 3. Y eso va a la final a gastarte recursos. Entonces por eso, si tú sabes que no vas a cambiar no vas a cambiar tu precio, no va a exceder de ese monto, tú puedes ponerle así a tu columna. Y si no, puedes ponerle, por ejemplo, si en nuestro producto tenemos de 1000, tenemos 4 caracteres, pone 6. Que tengas 100,000. Entonces ya con eso ya
gastas menos recursos y creas de forma más óptima tu base de datos. Aquí vamos a, para las personas que no estén muy familiarizados con la base de datos, aquí vamos a crear una tabla que se va a llamar ventas, y aquí está nuestro pequeño ID, que este pequeño ID es un primary key, que es una llave con la cual vamos a hacer nuestras consultas. Generalmente se hacen las consultas, pero también es para tener bueno, a mí me gusta tenerlo como conteo. Y también es importante cuando ya tienes varias tablas de esta ID, se va a otra tabla y se llama for key. Y bueno, eso ya es otro concepto de la base de datos que es súper interesante, pero no es parte, porque de ahí vamos a hablar de las formas normales, formas normal 1, 2, 3, la base code, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo importante para este proyecto en sí, porque solo tenemos esta base de estos datos, vamos a persistir únicamente en esta tabla que se va a llamar ventas, y vamos a tener el, el identificador. El identificador único es como la cédula, el DNI de las personas. No se puede tener dos DNIs, tres DNIs de la misma persona, aunque se ha escuchado en mi país que sí hay de esos. Pero no se debería. Entonces este pequeño identificador no se debe repetir, debe ser único para saber el dato específico. Y aquí es como les decía, vamos a ocupar 2, vamos a ocupar 5, vamos a ocupar 7 y 2 de decimal, 9 y 2 de decimal. Entonces, como ya les expliqué, es en base a los requerimientos que necesitan específicamente estos pequeños, esta pequeña, a la final es un pequeño recopilación de datos. Vamos a mandarle, vamos a saber cuántas columnas tenemos. Ya estamos creando la tabla. Aquí creamos el trigger, que ya lo mencionamos. Vamos a crear la secuencia del trigger. ¿Por qué es importante? Bueno, sí les expliqué por qué es importante el trigger. Es como un accionador. Si pasa esto y revísame, créate y aumenta la secuencia de mi ID en 1. Y así va creando nuestro identificador. Vamos a conectar la base de datos. Vamos a persistir los datos dentro de nuestra base. Y con eso tenemos la persistencia de la base de datos. Acá tenemos la persistencia, ya tenemos las tablas creadas. Todo se hizo por secuencias de SQL en R. No ocupé nada más. Es una maravilla, esta pequeña sentencia que es para mandar a la base de datos mediante la conexión y el script SQL. Entonces con esto vamos a crear la tabla, vamos a crear las secuencias del trigger. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya está hecho en la base de datos de esta de aquí. Y no es necesario. O sea, si vamos a mandar otra vez a crear el script, vas a decir, estás loco, este script ya existe. Este script ya lo tengo, ya existe. Este pequeño objeto que estás creando la base de datos ya existe y quieres crearme otro y te va a mandar un error. Pero cuando recién haces el deploy del repositorio, tienes que crearlo, porque tu base de datos va a estar vacía. Igual, si tienen cualquier duda, no les sale algo, ahí me escriben el video necesario, siguiendo los pasos. Si no les pasa, si estoy siempre abierto a dudas. Igual en el final de la presentación se da mi correo para cualquier ocasión, cualquier pregunta. Entonces aquí vamos a insertar nuestros pequeños datos. Vamos a insertar en ventas el ID, el departamento, el ítem, la descripción. ¿Y qué hacemos? Con un for. Del 1 hasta donde acabe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, como si estamos, ya como deben saber un poco de nociones. Vamos primero por acabas de persistir, vamos al siguiente y así hasta que se acabe. Una vez persistidos todos los datos, se cierra el ciclo for. Y entonces cuando esta no es una persistencia en lotes, es una persistencia uno a uno. Cojo un dato, persisto, continúo. Cojo un dato, persisto, continúo. Y aquí vamos a mandar los queries. Es lo que les comentaba desde un principio. No sé por qué, pero la persona trajo todos los datos a la RAM.
no tengo idea por qué. Si nosotros podemos crear nuestro pequeño script SQL y decirle, por favor, mándame esto. Seleccióname el local retail. A ver, ya está. ¿Dónde estás? Ok. Play him. Sistema aceptar. Entonces ya. Entonces nosotros vamos a coger la suma neta, vamos a poner el total de dinero recolectado, vamos a cambiarle el nombre por el total de productos vendidos, vamos a coger estos datos de ventas, donde ventas netas sea mayor a 0, porque como les dijimos, como les mencioné anteriormente, cuando es 0 o menor a 0, es uno de devoluciones y el otro es ¿cómo era? Una regalía. Entonces vamos a vamos a agruparlos y vamos a ordenarlos descendientemente. Esto en memoria, Pandas, Tidyverse lo puede hacer, pero en optimización de tiempo es totalmente una locura teniendo una base de datos a la cual puedes hacer peticiones de SQL. Mandar todo a la RAM, no le veo conveniente, porque si sabemos que ocupamos matrices, dentro de las matrices debemos de hacer un log y dentro del log para hacer toda esta pequeña parte. En esencia es lo que se hace dentro de una base de datos, pero sus procesos son mucho más optimizados. Tenemos ya lo que se llama la estructura de datos, que ya es otra historia. O sea, la RAM no se compara a lo que puede hacer una base de datos en tiempo. Pero ya si quieres hacer cruce de variables, puedes hacer tus queries. Y luego ya que tengas tus queries ya formadas, tengas ya dentro de un espacio de memoria donde tú puedes decir, ok, en categorías tenemos esto. A ver, no me acuerdo cómo se veía aquí. Bueno, no me acuerdo cómo se veía aquí las bases de datos. Ya. Entonces aquí vamos a coger el recal. Entonces ya tenemos esto. Y de esto ya podemos hacer cruces. No es una base de datos en sí, no es para nada una base de datos, pero sí es una representación. Es tu query, es puede ser tu objeto, tu variable a analizar. Entonces tú puedes coger las categorías, los sales, cruzarles, etcétera. Pero ya teniendo todos tus datos. No es lo mismo que tú mandes a tu RAM a recorrer los 64.000 a que solo recorra los... ¿Qué será? No me acuerdo. Los 23. Los 23 campos. Los 23 filas. Entonces, es lo que les decía. Si tienen la posibilidad de hacer queries directamente a la base de datos, háganlo. Porque traer a la RAM es totalmente una locura. Si no hay de otra, no hay de otra. Entonces aquí vamos a sacar las categorías, las ventas, las categorías con mayor retorno. Vamos a hacer el get, vamos a hacer la consulta. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Es lo que hicimos anteriormente. Creamos el query. Una vez creado, mandamos a nuestra variable sales y guardamos toda la consulta utilizando nuestra conexión. Nuestra conexión, recordándoles, es la IP, el usuario y la contraseña. Entonces, mandamos la query con nuestros credenciales y guardamos en sales. Este sales se va a guardar aquí y aquí está nuestra pequeña. Y así cada uno de nuestros objetos a analizar. Aquí este pequeño comando sirve para desconectar, cerrar la sesión de la base de datos. No lo tengo comentariado porque a veces hacía mal el query, entonces cosas así, entonces me tocaba otra vez subir arriba, hacer la conexión, hacer la comunicación entre RStudio y la base de datos. Aquí vamos a ordenar, aquí es una pequeña función donde vamos a pasar el
el data frame analizar, vamos a mantener el nombre de la columna que se va a mantener y el orden del nombre de la columna. Esta pequeña función, estas dos pequeñas funciones nos van a ayudar a sacar el total de dinero recolectado. Vamos a sacar el total de productos. De esta misma query podemos sacar el total de dinero recolectado, el total de productos. Vamos a graficarlos. Podemos ver cuál es la venta con más productos, cuál es la mayor cantidad en ventas, qué local vendió más. En este caso es el 24. La verdad no sé de dónde sea el 24. Cada local ID tiene, cada ID de local es una tienda. En total no me acuerdo cuántas tiendas había. Bueno, creo que eran 43. Entonces, sabemos que la mayor venta se realiza. Las personas mayormente van a la tienda 24. Este es el total de dinero recolectado. ¿Cuál es el total de producto? El producto más vendido. ¿Cuál es el producto más vendido por local? ¿Cuál es el local la categoría con mayor venta de productos? ¿Cuál es el producto con mayor retorno? ¿Cuál es el producto con mayor venta? Y así. Dentro de nuestra pequeña query podemos sacar eso. De aquí está categoría con mayor ventas, categoría con mayor retorno de ventas, categoría con mayor retorno de ventas y productos. Dentro de un solo query pudimos sacar dos indicadores. Esos dos indicadores, puedes hacerles 4, puedes cruzar los indicadores. Ya depende de lo que pida el tomador de decisiones. Bueno, una vez que ya tenemos toda la parte de aquí, ya podemos analizar, podemos ver, observar cuáles son la categoría con mayor retorno, la categoría con mayor retorno en dinero, cuál categorías. No, una cosa no es que me devuelvan 100 tornillos, si esos 100 tornillos me equivalen a un retorno a una pérdida de 10 dólares. Son 100 tornillos, sí, son una cantidad mayor, son 100 tornillos. Pero si me devuelven ¿qué son? Dos paneles solares, eso sí ya me representa. Por eso no es una cosa que diga, ok, me devolvieron 100 tornillos que me representan 10 dólares, o que me devolvieron dos paneles solares que me representan desembolsar de mi dinero, retornar dinero, 500 dólares. Entonces no es lo mismo, no es igual que tener el mayor producto vendido con el mayor producto que sale en los negocios, en los locales. Porque yo puedo vender 100 tornillos y puedo vender en otro local 20 paneles solares. Entonces no es lo mismo en dinero. Y son diferentes indicadores. Puede ser que en la tienda 27 necesites hacer una compra de más tornillos, y en el local 42 necesites estar cada cierto tiempo sabiendo si se les acabaron o no se les acabaron los paneles solares. Por poner un ejemplo. Las regalías por local, las regalías por categoría. Vamos a saber cuál es la cantidad de departamentos con frecuencia absoluta. Esto es para ya sacar el análisis de Pareto, el 80-20. Sabemos que la empresa, sus mayores ventas son en accesorios y electrodomésticos, y bajando de esta forma. Vamos a ver si tenemos nada más. Y bueno, vamos a ver dónde está nuestra pequeña. Ya, entonces aquí están links de apoyo, el Oracle, que es el Pareto. Hay un curso de Oracle desde cero en Udemy, que pueden seguirlo. Básicamente eso es todo. Voy a dejar mi correo. Voy a dejar mi correo.